No son los acontecimientos los que nos perturban, sino el significado que les atribuimos. Emil Cioran. Anoche estaba acostado en la cama, mirando el techo oscuro de la habitación, cuando me di cuenta de que era la tercera vez en la semana que la misma palabra aparecía frente a mí. Surgió en una conversación aleatoria, apareció en un libro olvidado en el estante y, horas después, estaba en la descripción de una foto que encontré por casualidad. Me gustaría decir que la ignoré, que seguí adelante como lo haría cualquier persona racional, pero la verdad es que algo dentro de mí se inquietó. No por la palabra en sí, sino por la extraña sensación de que estaba señalando algo que aún no podía ver. ¿Alguna vez has sentido que ciertas situaciones se repiten justo cuando estás tratando de evitar una decisión? ¿Has notado cómo algunas coincidencias parecen surgir en los momentos en que te sientes más perdido emocionalmente? ¿Y alguna vez te has preguntado si aquello que llamas casualidad podría estar revelando algo que no has tenido el valor de admitir ante ti mismo? Carl Jung decía que la sincronicidad ocurre cuando un acontecimiento externo se encuentra con un estado interno cargado de significado. Pero quizá la parte más inquietante de esta idea no sea la coincidencia en sí. Tal vez sea darse cuenta de que existen momentos en los que la vida parece poner frente a nosotros aquello que estamos intentando ocultarnos a nosotros mismos. La mayoría de las personas cree que las señales sirven para mostrar el camino. A mí me tomó mucho tiempo comprender que, muchas veces, aparecen para mostrarnos dónde estamos atrapados. No llegan como respuestas, llegan como espejos. Si alguna vez has vivido experiencias que parecían demasiado pequeñas para explicarlas y demasiado significativas para ignorarlas, quizá te reconozcas aquí, porque entender la sincronicidad no solo cambia la forma en que ves los acontecimientos a tu alrededor, cambia la forma en que te ves a ti mismo. Y después de que eso sucede, algunas coincidencias dejan de parecer coincidencias para siempre. Casi nadie se da cuenta cuando comienza. La verdad es que los momentos más importantes de la vida rara vez llegan haciendo ruido. No anuncian su llegada. No traen señales visibles. No producen efectos espectaculares. Entran por la puerta trasera de la conciencia, mezclados con la rutina, escondidos dentro de acontecimientos que parecen demasiado pequeños para merecer atención. Así fue conmigo. Durante un periodo particularmente confuso de mi vida, comencé a notar ciertas repeticiones. No eran grandes acontecimientos, eran detalles, conversaciones distintas que terminaban en el mismo tema, personas que no se conocían diciendo frases similares, libros que parecían llegar a mis manos exactamente cuando estaba luchando con determinadas preguntas. Cuanto más intentaba ignorarlo, más volvía a aparecer. Al principio pensé que simplemente estaba prestando más atención, y tal vez era cierto, pero existe una diferencia entre percibir patrones y sentir que hay algo emocionalmente vivo dentro de ellos, porque la sincronicidad no es solo una coincidencia observada, es una coincidencia sentida, y esa diferencia lo cambia todo. Jung creía que algunos acontecimientos adquieren fuerza no por su rareza, sino por el impacto psicológico que producen. Dos personas pueden vivir la misma experiencia. Una continúa con su vida normalmente, la otra pasa días pensando en ello. El acontecimiento es el mismo, el significado no. Ahí es donde la mayoría se pierde. Cuando algo se repite, nuestro impulso inmediato es buscar explicaciones externas. Queremos saber qué significa. Queremos descifrar el mensaje. Queremos una traducción rápida que elimine la inquietud. Pero quizá la pregunta más importante no sea ¿qué significa esto?,
tal vez sea, ¿por qué me afecta tanto? Esa pregunta es incómoda porque desplaza la atención del mundo hacia nuestro interior. Y no siempre nos gusta lo que encontramos ahí. Existe un pasaje de los diarios de Jung que siempre me ha impresionado, no por la teoría, sino por la honestidad implícita. La idea de que aquello que ignoramos conscientemente sigue buscando maneras de aparecer, a veces en sueños, a veces en síntomas, a veces a través de coincidencias que parecen tocar exactamente los puntos que estamos tratando de evitar. Quizá por eso ciertas señales aparecen con más intensidad durante los periodos de crisis, cuando una relación está llegando a su fin, cuando debe tomarse una decisión importante, cuando la vida exterior sigue funcionando, pero algo dentro de nosotros colapsó hace mucho tiempo. En esas etapas, la mente racional intenta organizarlo todo, busca lógica, control y previsibilidad. Pero existe una parte más profunda de la experiencia humana que no funciona de esa manera. Habla a través de imágenes, repeticiones, asociaciones, sensaciones que llegan antes que las explicaciones. El filósofo Émile Cioran escribió que los grandes conflictos de la vida no ocurren entre nosotros y el mundo, sino entre nosotros y aquello que sabemos sobre nosotros mismos. Cada vez que releo esa idea, pienso en las sincronicidades, porque muchas de ellas parecen surgir precisamente cuando estamos cansados de sostener una versión de nosotros que ya no corresponde a la realidad. Y quizá ese sea el aspecto más difícil de aceptar. Las señales rara vez aparecen para mostrarnos algo nuevo. La mayoría de las veces señalan algo que ya sabemos, algo que hemos sentido durante meses, a veces durante años, pero que seguimos posponiendo. Existe una especie de inteligencia emocional escondida en estas repeticiones. No porque el universo esté enviando códigos secretos, sino porque la psique posee formas sorprendentes de llamar nuestra atención cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Y cuanto más nos resistimos, más parece repetirse el patrón, con rostros diferentes, escenarios diferentes, historias diferentes, pero llevando exactamente el mismo núcleo emocional. Es en ese momento cuando la sincronicidad deja de ser una curiosidad y comienza a convertirse en un espejo. Y pocas cosas son tan incómodas como mirar un espejo que refleja algo que hemos pasado años intentando no ver. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Después de que las repeticiones comienzan a llamar la atención, casi todo el mundo comete el mismo error. Yo también lo cometí. El error no es creer en las señales. El error es convertir las señales en una búsqueda desesperada de respuestas. Existe un momento curioso en la experiencia de la sincronicidad. Es cuando la persona deja de observar los acontecimientos y comienza a perseguirlos. Se despierta buscando confirmaciones, analiza cada detalle, interpreta cada coincidencia, intenta extraer significados de todo. Poco a poco, aquello que comenzó como una invitación a la reflexión se transforma en ansiedad,
Y la ansiedad tiene una característica peligrosa. No quiere comprensión, quiere certeza. Cuando nos sentimos inseguros, queremos respuestas inmediatas. Queremos saber si debemos continuar o renunciar, si esa persona va a regresar, si esa decisión saldrá bien, si estamos en el camino correcto. Entonces comenzamos a mirar las señales no como espejos, sino como oráculos. Ahí es donde comienza la confusión, porque la mente humana tiene una necesidad casi desesperada de eliminar la duda. Lo desconocido genera incomodidad. La incertidumbre produce tensión, y cuando no soportamos esa tensión, empezamos a buscar garantías en cualquier lugar. El problema es que la vida rara vez funciona a través de garantías. Durante mucho tiempo creí que comprender las señales significaba descubrir respuestas ocultas. Pensaba que, si observaba lo suficiente, encontraría una explicación definitiva para todo lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más buscaba respuestas externas, más me alejaba de aquello que realmente necesitaba comprender, porque la pregunta estaba equivocada desde el principio. La cuestión nunca fue, ¿qué va a pasar? La cuestión era, ¿por qué esto me afecta tanto? Este cambio parece pequeño, pero transforma por completo la experiencia. Cuando alguien busca respuestas, normalmente está mirando hacia el futuro. Cuando alguien busca comprensión, comienza a mirarse a sí mismo. Y esas dos direcciones conducen a lugares completamente diferentes. Muchas personas creen que las señales existen para predecir acontecimientos, pero en la práctica suelen revelar estados internos. Muestran miedos que aún no han sido reconocidos, deseos que fueron reprimidos, conflictos que permanecen sin resolver. Por eso dos personas pueden vivir coincidencias similares y llegar a conclusiones completamente distintas. El significado nunca está únicamente en el acontecimiento. También está en aquello que el acontecimiento despierta. Imagina a alguien que está atrapado en una relación que ya no tiene sentido. Durante meses, esa persona ignora la incomodidad. Continúa siguiendo la rutina. Sigue justificando situaciones que le hacen daño. Hasta que, de repente, comienza a percibir un patrón. Conversaciones sobre libertad aparecen en lugares inesperados. Historias sobre nuevos comienzos surgen repetidamente. Ciertos temas regresan una y otra vez. La señal no está diciendo qué hacer. La señal está iluminando algo que ya existe. Pero aceptar eso exige valentía. Porque es mucho más fácil buscar mensajes externos que enfrentar verdades internas. Es más cómodo creer que existe un código secreto esperando ser descifrado que admitir que una parte de nosotros ya sabe exactamente lo que necesita ser visto. Quizá esa sea la trampa más común de quienes comienzan a percibir sincronicidades. La persona cree que está buscando conocimiento, pero muchas veces solo está intentando evitar un encuentro consigo misma. Y cuanto más intenta encontrar respuestas afuera, más se aleja de aquello que realmente importa. Porque las señales más importantes no aparecen para eliminar la duda. Aparecen para revelar aquello que la duda está ocultando. Y cuando esa comprensión finalmente surge, algo cambia. Dejas de preguntarte qué está intentando decirte el universo y comienzas a preguntarte por qué determinado mensaje encontró un espacio tan profundo dentro de ti. Es precisamente en ese punto cuando la sincronicidad deja de ser una curiosidad intrigante y se transforma en un proceso de reconocimiento. Y es ahí donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Existe un momento en el que la pregunta cambia. Hasta aquí, has intentado comprender los acontecimientos.
Has intentado encontrar una lógica en las coincidencias. Has intentado descubrir por qué ciertas situaciones seguían repitiéndose. Pero, poco a poco, comienza a surgir una percepción más profunda. Tal vez las señales no estén revelando algo sobre el mundo. Tal vez estén revelando algo sobre ti. Este cambio parece simple, pero es profundamente incómodo. Porque mientras creemos que la respuesta está afuera, todavía podemos seguir buscando. Podemos seguir interpretando, analizando y esperando. Pero cuando nos damos cuenta de que la señal apunta hacia nuestro interior, ya no queda ningún lugar al que podamos escapar. Las señales suelen aparecer donde existe un conflicto. No necesariamente un conflicto con otras personas, sino un conflicto interno. Esa distancia silenciosa entre lo que sientes y lo que admites sentir, entre lo que deseas y lo que crees merecer, entre aquello que sabes y aquello que sigues fingiendo no saber. Por eso ciertas coincidencias provocan emociones tan intensas, no solo porque suceden, sino porque tocan algo que ya estaba vivo dentro de ti. Piensa en cuántas veces has tenido una sensación que intentaste ignorar, una incomodidad que parecía no tener explicación, una intuición que dejaste de lado porque no parecía racional. Muchas veces las señales surgen precisamente alrededor de esas áreas olvidadas de tu propia experiencia, como una luz que insiste en iluminar el mismo lugar, no para forzarte a encontrar una respuesta, sino para impedir que sigas pasando frente a él sin verlo. Y cuanto más observas, más te das cuenta de que el verdadero significado no está en el acontecimiento en sí, está en la reacción que provoca. 2 palabras pueden ser solo 2 palabras. Un encuentro puede ser solo un encuentro. Una repetición puede ser solo una repetición. Pero cuando algo despierta una emoción desproporcionada, cuando sigue ocupando espacio en tu mente días después de haber ocurrido, quizá lo más importante no sea el hecho, quizá sea aquello que reveló, porque las señales no crean heridas, muestran heridas que ya existían, no crean deseos, muestran deseos que estaban ocultos, no crean cambios, muestran cambios que ya comenzaron internamente, incluso antes de que fueran percibidos. Y cuando finalmente entiendes esto, la sincronicidad deja de ser un fenómeno misterioso para convertirse en algo mucho más íntimo, un espejo, no del futuro, no del destino, sino de la parte de ti que está intentando emerger mientras la otra parte sigue resistiéndose. Y cada vez que esa resistencia comienza a debilitarse, sucede algo nuevo. Las señales dejan de parecer mensajes aislados y comienzan a formar una imagen más grande. Una imagen que puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia vida. Existe una enorme diferencia entre percibir una señal y comprender lo que está mostrando. Muchas personas llegan hasta el primer paso. Pocas permanecen el tiempo suficiente para alcanzar el segundo, porque comprender no significa acumular interpretaciones, no significa aprender símbolos, no significa encontrar explicaciones para cada coincidencia que ocurre a lo largo del día. Comprender significa reconocer algo que ya estaba intentando nacer dentro de ti. Y cuando eso sucede, la forma en que ves tu propia vida comienza a cambiar. No de manera dramática, no como una revelación instantánea, sino como alguien que finalmente ajusta el enfoque de una lente después de años observando todo de forma distorsionada. De pronto, ciertas experiencias del pasado comienzan a tener sentido. Patrones que parecían aleatorios revelan una lógica emocional. Decisiones que considerabas incomprensibles empiezan a mostrar las motivaciones ocultas que existían detrás de ellas.
Te das cuenta de que algunas pérdidas llevaban mensajes que no pudiste escuchar en su momento, que algunos encuentros llegaron para mostrarte aspectos de ti que permanecían dormidos, que ciertas repeticiones no eran castigos de la vida, sino intentos persistentes de llamar tu atención hacia algo que seguía siendo ignorado. Y quizá esa sea la transformación más profunda. Dejas de ver las señales como algo separado de ti. Dejan de ser fenómenos misteriosos que ocurren allá afuera y pasan a formar parte de un diálogo silencioso entre lo que vives y aquello que todavía no has comprendido sobre tu propia experiencia. En ese punto, sucede algo curioso. La necesidad de controlar disminuye. La obsesión por las respuestas comienza a perder fuerza. Ya no necesitas que cada acontecimiento tenga una explicación inmediata. Ya no sientes la urgencia de traducir cada coincidencia, porque entiendes que lo más importante nunca fue la interpretación. Fue la conciencia que surgió a través de ella. La vida sigue presentando encuentros inesperados, sigue produciendo repeticiones extrañas, sigue colocando ciertas situaciones en tu camino, pero ahora existe una diferencia fundamental. Ya no reaccionas de la misma manera. Hay más observación, más presencia, más disposición para escuchar antes de llegar a conclusiones. Y eso lo cambia todo. Porque muchas veces el verdadero significado de una señal no está en el momento en que aparece, está en lo que despierta semanas, meses o incluso años después. Algunas comprensiones llegan lentamente. Algunas respuestas maduran en silencio. Algunas verdades necesitan atravesar largos períodos de resistencia antes de encontrar un espacio dentro de nosotros. Tal vez por eso entender las señales no tiene relación con predecir el futuro. Tiene relación con ver el presente de una manera que antes parecía imposible. Y después de que esta percepción ocurre, algo se vuelve muy difícil de ignorar. Empiezas a notar que la vida entera estuvo hablándote, no a través de códigos secretos, no a través de promesas sobrenaturales, sino a través de las emociones que regresaban, de los patrones que insistían, de las preguntas que nunca desaparecían. Y una vez que aprendes a reconocerlo, ya no puedes volver a la antigua forma de mirarte a ti mismo, porque algunas comprensiones no solo cambian lo que ves, cambian a quien está mirando. Si has llegado hasta este momento, me gustaría agradecerte de una manera un poco diferente. Hace algunos años atravesé una etapa en la que todo parecía funcionar por fuera, pero algo dentro de mí se estaba derrumbando silenciosamente. Seguía con mi rutina, cumplía mis compromisos, hablaba con las personas, hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Pero cuando llegaba la noche y el ruido del día disminuía, tenía la incómoda sensación de que estaba ignorando algo importante. En aquella época, buscaba respuestas en todas partes: libros, conversaciones, teorías, explicaciones. Creía que, en algún momento, encontraría una frase perfecta que pondría orden a toda la confusión que sentía. Pero eso nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más simple y mucho más difícil. Comencé a notar patrones. Las mismas emociones regresaban. Los mismos conflictos aparecían con rostros diferentes. Las mismas preguntas seguían surgiendo incluso cuando intentaba enterrarlas bajo distracciones, trabajo o rutina. Y me tomó mucho tiempo comprender que la vida no estaba intentando darme respuestas. Estaba intentando mostrarme aquello que todavía no quería ver. Tal vez por eso este tema me toca tan profundamente, porque, en el fondo, muchas de las coincidencias que nos marcan no llegan para impresionarnos. Llegan para interrumpir, para romper un automatismo,
para crear una pequeña grieta en la narrativa que contamos sobre nosotros mismos. Y si permaneciste hasta aquí, quizás sea porque alguna parte de tu historia encontró eco en esta conversación. Tal vez hay una pregunta que sigue regresando a ti. Tal vez hay una decisión que has estado posponiendo. Tal vez hay una verdad que ya conoces, pero que todavía estás aprendiendo a aceptar. Si ese es tu caso, espero que este video no haya servido como una respuesta prefabricada. Espero que haya servido como un espejo, porque algunas de las transformaciones más importantes de la vida comienzan exactamente así. Cuando dejamos de buscar explicaciones inmediatas y empezamos a observar con más honestidad aquello que se repite dentro de nosotros. Gracias por compartir este tiempo conmigo. En un mundo donde todo compite por nuestra atención durante apenas unos segundos, el hecho de que hayas permanecido hasta aquí significa más de lo que imaginas. Antes de salir, recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver el paso a paso que ya ayudó a miles a salir del ruido emocional y empezar a operar con fuerza silenciosa y mentalidad de acero. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Después de todo, si el algoritmo ya te trajo hasta aquí, quizá hoy no sea el mejor día para discutir con él. Déjame en los comentarios. ¿Cuál ha sido la coincidencia más impactante que has vivido? Y en tu pantalla está apareciendo el próximo video, porque existe una capa todavía más profunda detrás de estas señales, una que casi nadie logra percibir hasta que ya es demasiado tarde.